Esprit. ¡Ya en tu kiosco! ¡Corre, que vuelas! Hola, soy Emmanuel Munier. Según mi doctrina del personalismo, el acto supremo de la persona es perderse para volverse a encontrar. Fui un filósofo francés nacido en 1905 y morí en 1950. Creé una corriente filosófica a partir de valores cristianos, el personalismo. El personalismo es un término que hace referencia a toda doctrina y civilización que afirma el valor absoluto de la persona, es decir, reconoce la primacía de la persona por encima del mundo material y las necesidades. La fe de Munier se basa en la búsqueda de la formación de comunidades. Piensa que son más efectivas que trabajar individualmente. Además, se forman relaciones personales nuevas, incluso a través de ellas se descubrirá a Dios. Como el nombre de su corriente indica, su deseo es transformar a los individuos en personas. Esta distinción radica en que la persona es aquella que se muestra a los demás con sus propios dones, se entrega en comunidad y empieza a desarrollar su propia vocación con el objetivo de crecer como persona. Por todo lo anterior, su fe se basa en las personas, que como tales deben de estar dotadas de una propia vocación, lo cual significa aportar las cualidades que uno tiene y aprender de los demás para construir esas comunidades a través de la comunión y la encarnación, lo cual significa renunciar a uno mismo, dándonos a los demás y comprometiéndonos con las realidades del mundo. La vivencia religiosa de Munier se basa en el misticismo, el espíritu y la experiencia de la fe. El cuerpo místico de Cristo que aparece en el Nuevo Testamento, en cada órgano tiene su función única y diferenciada, pero todos juntos conformamos el todo que vive animado por el espíritu. La experiencia de fe, que es un encuentro vivo, interpersonal, desde las cosas que nos alcanzan ya con el solo esfuerzo personal. Según Munier, para desarrollar una sociedad personalista y comunitaria es necesario, primero, salir de sí mismo, luchar contra el amor propio que hoy denominamos egocentrismo, narcisismo o individualismo. Segundo, comprender, situarse en el punto de vista del otro, no buscar en el otro a uno mismo ni verlo como algo genérico, sino acoger al otro en su diferencia. Tercero, tomar sobre sí mismo, asumir, en el sentido de no solo compadecer, sino de sufrir con el dolor, el destino, la pena, la alegría y la labor de los otros. Cuarto, dar, sin reivindicarse como el individualismo pequeño burgués y sin lucha a muerte con el destino como los existencialistas. Una sociedad personalista se basa, por el contrario, en la donación y el desinterés, de ahí el valor liberador del perdón. Y por último, ser fiel, considerando la vida como una aventura creadora que exige fidelidad a la propia persona. A continuación os vamos a presentar en qué se basa la revista Esprit. Uno de los principales objetivos del personalismo es convertirse en personas y pasar de ser individuos. Esto consiste en dejar de pensar en sí mismos y abrirse a los demás en comunidad. En la revista Esprit se desarrolla una serie de aspectos como por ejemplo la crisis social, que es un claro ejemplo de rechazo hacia las ideas del personalismo, ya que si se hubiese seguido los postulados de Munier, esto no hubiese tenido lugar en la historia. Y 3. Esprit respondió a los desafíos sociales tras la muerte de Munier. Su objetivo fue encontrar eco en nuevos medios de comunicación, agrupar a intelectuales en torno a una reflexión social. Esta revista surgió en Francia en el siglo XX como resultado de la crisis social y su primer artículo trata de rehacer el renacer. Por último, y no por ello menos importante, os presentamos la línea del tiempo de Munier. En 1905 se produjo su nacimiento. En 1927 Munier obtiene su licencia. En 1930 colabora con Le Rousset d'Or. En 1932 colabora con el movimiento Les Davides. En 1933 publica La ruptura entre el orden cristiano y el desorden establecido en su revista Esprit. En 1934 forma junto a Abergeri un nuevo movimiento político llamado Frente Social. En 1935 se casa con Paulette Leclerc. En 1940 es tomado prisionero por los nazis. En 1946 publica Pacifiste Obélisque, en 1949 publica Le Personnalisme y en 1950 fallece